la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Señor. Señor, habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor, y edifícala, levántala, santifícala, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, estamos ahí en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, dice el texto. Mis hermanos, no sé si han notado, pero en este libro de los Hechos vemos cambios drásticos. En partes vemos que el autor, nuestro hermano Lucas, nos está hablando de Pedro. De repente comienza a hablar de Saulo, después otra vez vuelve a Pedro. En otras ocasiones, pues vemos que nos habló acerca de Ananías y Zafira, después nos habló acerca de Felipe, después del centurión, Cornelio, y finalmente otra vez regresa a Pedro. Bueno, eso es porque pues en este libro nos está mostrando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, los hechos de Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra, por medio del Espíritu Santo, de Cristo, su evangelio, de todo esto. Y en el capítulo 11, primeramente nos habló acerca de la iglesia que está en Jerusalén y después la que está en Antioquía. Eso es lo que vimos al final del capítulo 11. Pero ahora en el capítulo 12, Lucas regresa a Jerusalén, donde veremos la mano soberana de Dios obrando, constantemente obrando. Ese es Dios. Y Dios nos quiso revelar todo esto y usó a Lucas para que él pudiese escribir esto y ver cómo es que Dios obra. Pero ahora Lucas, mis hermanos, nos habla de otro personaje, Herodes, el sobrino del Herodes que mató a Jesús. Y aquí vemos las mismas dinámicas que estuvieron en juego en la muerte de Jesús. Este Herodes maléfico planeó poner a muerte a los creyentes. Dice aquí que Herodes echó mano a algunos de la iglesia, a algunos hermanos. ¿Para qué? Para maltratarlos. Quizás para golpearlos solamente por ser cristianos y simplemente por predicar a Cristo y ser diferentes a los paganos, a los impíos. Era un odio que este hombre sentía hacia los del camino, que en su corazón malo y perverso estaba en maltratar a estos hermanos. Mis hermanos, es evidente que los primeros cristianos eran odiados por todo el mundo. No eran queridos, no eran personas simpáticas, ni mucho menos carismáticas como los de hoy en día. Hoy en día, muchos supuestamente cristianos son abrazados, son queridos. ¿Por qué? Porque todavía viven como los del mundo y se dicen ser cristianos y no lo son. Dan mal testimonio, no hay cambio en sus vidas, pero ellos se dicen ser cristianos y no lo son. Hoy muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son capaces de ellos escuchar y cantar alabanzas evangélicas sin problema. Pueden escuchar a Jesús Adrián Romero, a Marcos Witt, a Cristín Di Clario y a otros muchos artistas más supuestamente cristianos y no pasa nada. Con esto, mis amados, el mundo es muy pasivo. Son muy pacientes. El mundo abraza todo esto. ¿Por qué? Porque son canciones que no hablan, digamos, ciertamente y claramente acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esas canciones que esos artistas cristianos cantan suelen parecer mucho más románticas que cristocéntricas, como lo que cantamos nosotros aquí, que son himnos
que están centrados en Cristo y en su palabra, en la palabra de Dios, en el Evangelio. Adrián, Jesús Romero, todos ellos, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Cristín de Clario, Alex Campos, son artistas cristianos que se dicen ser cristianos, pero se mezclan ellos con los hombres religiosos de este mundo. Algunos de ellos han visitado al Papa. ¿Cómo se llama, hermano? Cuando se mezclan los hombres religiosos, no recuerdo la palabra, cómo se llama, pero muchos de ellos están mezclando con los musulmanes, con líderes religiosos budistas, los del Vaticano, y estos supuestamente cristianos son abrazados por ellos y queridos. Todo esto es aceptable para los del mundo, pero mis hermanos, la predicación del Evangelio es intolerante para ellos. Y por esa razón los primeros cristianos eran despreciados, porque ellos vivían diferente, caminaban diferente, hablaban diferente, pensaban diferente, actuaban diferente que el resto de los seres humanos. Eso es lo que marcaba la diferencia entre ellos y los paganos, los impíos, que Cristo reflejaba en ellos. A tal punto no solo de ser despreciados, echados a la cárcel, sino al punto de que de ser asesinados. Hasta ese punto es que todos ellos odiaban a los primeros cristianos. Querían acabar con los del camino. No querían ver a ningún cristiano por las calles. Me imagino que sus oídos les dolían y no soportaban cuando un creyente se paraba en la calle anunciando al Mesías, a Jesucristo. Aquí vemos a Herodes, dice que él echaba mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles, golpearlos, quizás para exponerlos enfrente de todo el pueblo, de la ciudad, para hacerlos ver como poca cosa. Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que la intención de este hombre malvado no era solamente maltratar a los creyentes, sino que incluso él llegó a un punto de asesinar a Jacobo. ¿Cómo es que lo hizo? Le cortó la cabeza, mis hermanos. Él llegó a matar al primer apóstol mártir, a Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, Jacobo. Él no era el Santiago, hermano de Jesús, quien sirvió como líder en la iglesia de Jerusalén. Este Santiago fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y una profecía había sido puesta sobre su cabeza acerca de su muerte por causa del Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 10. Vamos a ver qué es lo que Jesús le dijo a Jacobo que iba a suceder con él. Marcos 10. Marcos 10, versículos 35 al 39. Marcos 10, versículos 35 al 39. Aquí dice lo siguiente, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Aquí se van a pedir una petición a Jesús. Vienen a él y quieren que él le haga un favor a ellos.
¿Cuál es esa petición? Miren lo que dice el versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mis hermanos, lo que ellos deseaban era ser puestos en lugares de gran honor y prestigio en las cortes reales en gloria. Cuando Cristo esté reinando, ellos deseaban un lugar de honor, de gran honor. Uno sentado a la derecha de Cristo y otro a su izquierda. Eso es lo que ellos querían. Eso nos muestra, mis hermanos, que aunque ellos eran apóstoles del Señor, ellos todavía eran humanos y ellos todavía seguían teniendo esos pensamientos egoístas. Quizás ellos querían ser vistos, querían ellos quizás recibir parte de la gloria que le merece a Cristo. Pero esa es la petición que ellos le piden al Señor. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero ¿qué les responde Jesús? Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Palabras como estas es como que ustedes están pidiendo mal, Jacobo y Juan. Están pidiendo mal, completamente mal. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿A qué se refiere Cristo cuando Él dice estas palabras? Las palabras beber del vaso y ser bautizados simbolizan el gozo y los sufrimientos de Cristo. Comparado con sumergimiento en aguas profundas, Cristo está diciendo, ¿están dispuestos ustedes a beber del mismo vaso que yo bebo? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Están dispuestos, sí, a tener el gozo, pero no solamente eso, sino también a sufrir por causa de mi nombre? Mis hermanos, cuando tú vas a una alberca o al mar, entre más profundo te metas, corres el riesgo de ¿qué? De que te ahogues. Entre más profundo, más hondo te metas, hay más peligro. Mis hermanos, entre más compromiso tengamos con el Señor, más peligro habrá sin duda. Más oposición. Tendremos una guerra en nuestras mentes. Cuando nos metemos más con el Señor y le servimos más, seremos más atacados. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Ok, ustedes desean que cuando yo esté en gloria, uno se quiere sentar a mi derecha y otro a mi izquierda. Bueno, ¿qué tal el sufrimiento? ¿Están dispuestos a pagar el precio por ser mis discípulos? ¿Están dispuestos a pagar el precio por seguirme a mí? A esto se estaba refiriendo Jesús cuando les dice esto a Jacobo y a Pedro. Y pues esta profecía se cumplió por manos de Herodes. Pero esto estaba bajo la voluntad de Dios, mis hermanos. Ahí vemos que dice el versículo 2 de Hechos 12 que Herodes le quitó la vida a Jacobo, a Santiago. Es el mismo. Es como que Cristo aquí estaba declarando, decretando lo que iba a suceder con este hermano, con Jacobo. Cristo dijo, ¿están dispuestos? Así será. Dice el versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Por supuesto, Señor. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. De ese mismo vaso del cual yo bebo, ustedes van a beber también. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis
bautizados ustedes. Ciertamente tendrán mi gozo, que estás cimentado, fundamentado en mí, pero con eso también padecerán por causa de mi nombre. Ciertamente. Jesús le dice, ciertamente así será, no porque ustedes lo digan o lo deseen, sino porque a mi Padre así quiere que sea. Esto, mis hermanos, es un gran amén. Si Dios ha dicho que va a pasar algo con los apóstoles y sucedió, es un amén. Un amén no simplemente se dice cuando escuchamos palabras que parezcan motivadoras y alentadoras en la Biblia, sino también cuando el Señor nos diga, y seréis aborrecidos, perseguidos y vituperados, puestos a muerte por causa de mi nombre. Amén. Es como que ellos están diciendo, podemos. Amén, Señor. Ciertamente podemos beber del vaso que tú has bebido y ser bautizados como tú fuiste bautizado. Tendremos el gozo, pero estamos dispuestos a padecer, a sufrir por causa de tu nombre. Amén. Hermano, ¿qué harías si Dios se te presenta y te habla a ti en visión o en sueño y te dice, mira, ciertamente tú vas a ir a tal lugar a predicarles a 2 personas y serán salvas? Pero después de eso, serás decapitado, después echado al fuego. ¿Tú qué dirás? Dirás, no, Señor, que eso no me acontezca, o dirás amén. Algunos dicen, no, no diré amén. ¿Por qué? Somos humanos. ¿Quién puede decir amén al sufrimiento, a la persecución? ¿Quién puede decir amén, Señor, así sea? Que me quemen vivo. Solamente por predicarles a 2 personas se salvaron y otros se enteraron, y con ese odio, con ese coraje, ahora me van a asesinar a mí. Porque les prediqué a 2, solamente a 2 personas se salvaron. Y mi recompensa es el ser decapitado o ser quemado vivo. ¿Amén o no amén, Señor? Aquí vemos a Cristo, que era un hombre confrontador, que no solamente hablaba palabras bonitas como hoy en día presentan a un Jesús moralista, tipo hippie, que quiere a todos. Cristo una y otra vez les decía lo que era, cómo iba a ser. Que no iba a ser un camino fácil, iba a ser un camino de seguirle a Él con obstáculos, peligro, encarcelamiento, persecución e incluso muerte. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mis hermanos, la detención, el encarcelamiento, la ejecución de Juan y la violenta oposición de los líderes judíos hacia Jesús fueron intentos de apoderarse y controlar el reino de los cielos que había venido aquí a la tierra. Ellos querían poner un freno al reino de Dios. Querían parar lo que Cristo estaba haciendo. Pero toda esa oposición es y siempre será vencida por los violentos espirituales que son los cristianos. Aunque sean puestos a muerte por predicar a Cristo, su evangelio y el predicar en contra del pecado.
Pero violentos ¿en qué forma? ¿Con espada o con ejército? No, violentos en el espíritu y con la palabra del Señor, lo cual es su evangelio, lo cual es su palabra. ¿Quiénes arrebatan lo que dice ahí, los cielos, el reino de los cielos? ¿Quién arrebata todo esto? ¿Quién vence al mundo? Cristo venció al mundo, el pecado, a Satanás, la muerte en la cruz. Mis hermanos, Él nos da la fortaleza para vencer toda oposición, toda lucha espiritual. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la valentía que tenemos o debemos de tener los cristianos. No es nuestra propia valentía, sino la que Cristo nos ha dado a nosotros, que está basada del Espíritu Santo y su palabra, su autoridad, que nos ha dado. A eso se refiere cuando habla acerca de lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos el cielo ganado. ¿Han escuchado esa frase, no? El mundo la puede decir, que alguien se puede ganar el cielo por hacer buenas obras, pero nosotros hemos ganado el cielo, mis amados, mediante Cristo, no por obras. Estaremos en gloria con nuestro Redentor, porque Él ha hecho algo que nadie ha podido hacer. Él fue quien pagó el pasaje hacia la vida eterna. Cristo lo ha hecho. Hermanos, Dios bien sabía que esto les enseñaría a ellos y a nosotros a depender plenamente de Él. Nuestro hermano J.C. Ryle dijo lo siguiente. Él dijo, si las aflicciones nos acercan a Jesús, a la Biblia y a la oración, son bendiciones. Él dijo, si las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas nos acercan a Jesús, nos acercan a la Biblia, nos hacen más mujeres, hombres de oración, esas mismas aflicciones son bendiciones. ¿Amén o no amén? ¿Quién aquí ha pasado por una aflicción y se acerca más al Señor? Se acerca más a la palabra, ora más. Yo lo he hecho. Es lo que Dios usa para moldearnos, para transformarnos, para cambiarnos. Las aflicciones, los padecimientos, las enfermedades, vituperios, calumnias, incluso que se levantan en contra de nosotros en los trabajos, como ha sucedido, es lo que Dios usa, mis amados, para moldear nuestro carácter y depender de Él, no de nosotros. Esas son aflicciones que nos acercan más a Jesús, nos acercan más a la palabra, nos hacen más hombres y mujeres de oración. Deben de ser de bendición. Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice lo siguiente. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias
padeciendo injustamente. ¿Quién de aquí ha sufrido, mis amados, injustamente? Teniendo la conciencia limpia de que no hemos hecho nada de lo que se ha dicho que hemos hecho. A mí me ha pasado que han dicho, mira, es cristiano y ha hecho esto, cuando delante de Dios, bien, yo sabía que no he cometido tal acto. Después vemos la mano del Señor y Él obra a nuestro favor. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? No hay gloria en eso. Si tú has robado y te han visto que has robado algo y eres abofeteado por tu pecado, ¿qué gloria hay en eso? No hay ninguna gloria. Más bien debe de causarte vergüenza. Y aún siendo cristiano, es lo que dice él ahí. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No hay gloria. Si has robado, te encuentran robando, te abofetean y lo soportas. ¿Por qué lo soportas? Porque lo mereces, porque has pecado. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. De esta manera debemos nosotros padecer, mis hermanos, haciendo el bien, soportando el bien, perdón, el mal que nos hagan por hacer el bien. Dice nuestro hermano Pedro, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haces el bien y te tratan mal, gloriate en eso. Eso es algo digno delante del Señor. Pero si robas y padeces y sufres por ser ratero, avergüénzate y arrepiéntete de ese pecado, porque en eso no hay gloria. Eso no da gloria a Dios. Lo que da gloria a Dios, lo que exalta a Cristo, es hacer el bien en todo tiempo y te hagan un mal por hacer el bien todo tiempo. Eso da gloria a Dios. Si eres abofeteado por predicar de Cristo, si eres maltratado, despreciado por predicarles a los perdidos y darles el evangelio y lo soportas, gloriate en el Señor, no en ti. Eso da gloria a Dios. Pues para esto fuisteis llamados, les dice el apóstol Pedro a los hermanos. Para esto han sido ustedes llamados, para hacer el bien en todo tiempo, pero sufren. Para esto han sido llamados. Aquí vemos, mis hermanos, en la Biblia que los cristianos de ese entonces padecían mucho. No son como los supuestamente cristianos de hoy en día que, como dije, son aprobados, son queridos, aplaudidos. Al igual que esos artistas cristianos que se mezclan con los hombres líderes religiosos de este mundo. ¿Ellos qué padecen? Ellos hacen sus conciertos, les pagan muy bien, son aplaudidos, porque como dije, sus canciones parecen mucho más románticas que cristocéntricas. Yo le he dicho a mi esposa, ¿por qué estos artistas después de que cantan, por qué no les predican el evangelio y le dicen a esta multitud de gente que van a verlos, que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo para salvación? ¿Por qué no lo hacen? Porque ese teatro que ellos han creado se les va a acabar. Sus fans se les van a ir. Ya nadie más los va a ver en YouTube y no van a ellos generar dinero mediante YouTube, TikTok y todo eso. Si predican el evangelio bíblico verdadero, serán aborrecidos, pero no lo son.
Pues para esto fuisteis llamados, les dice nuestro hermano Pedro, para sufrir, para ser maltratados, porque también Cristo padeció por nosotros. Él dice, porque Cristo ha muerto, ha padecido en la cruz. El llamado de la iglesia del Señor es sufrir y padecer, porque Cristo así padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora dice él, Cristo, desde que él fue arrestado, o quizás desde que él comenzó su ministerio, él empezó a ¿qué? A padecer persecución, a ser apedreado, a ser odiado, hasta que él fue a la cruz. Cristo, dice Pedro, nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién de aquí tiene el deseo de padecer lo que Cristo padeció? Dice, no, nadie. Yo me he hecho esta pregunta, mirando esto, para esto fuisteis llamados, para padecer, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Muchos quieren a Jesús solamente como un Salvador y un Maestro, pero no quieren a Jesús como su Señor. El Señor ordena, demanda a que sus discípulos le obedezcan en todo. No en algunas cosas, no parcialmente, es en todo. Y así como el Maestro, el Mesías, Cristo, el Cordero de Dios nos dejó ejemplo, debemos de seguir sus pisadas, mis hermanos. Debemos caminar como Él caminó, andar como Él anduvo. Mostrar misericordia con aquellos que necesitan misericordia y para aquellos que necesitan reprensión, reprenderlos. Aquellos que se creen buenos, perfectos, santos, mejores que los demás, esos son dignos. Sí, también necesitan el Evangelio. Pero mis hermanos, hay algunos cristianos que son altivos, que echan de menos a los demás, solamente por tener una posición más alta en una iglesia. Y se dicen ser líderes, diáconos. Yo me sentía así. Yo en mi conversión, después de mi conversión, me pusieron a servir en la iglesia en muchas áreas. Y para mi vergüenza, yo me sentía mejor que los demás. Para mi vergüenza, yo me sentía más que los que estaban en las bancas que no servían. Y uno decía, ¿por qué no sirven? Solamente están calentando las bancas. Hay tantas cosas que hacer, limpieza. Mis hermanos, a veces somos mal adoctrinados. Y nos van empujando a hacer cosas con altivez y no con humildad. No con humildad. Eso no es el ejemplo que Cristo nos dejó en la cruz. De esa manera no es que Cristo quiere que caminemos. Cristo dijo, imitadme a mí que soy manso y humilde. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Aquí vemos una conducta santa, piadosa, humilde de Cristo, el cual no hizo pecado.
pero padeció en la cruz y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ni se halló engaño en su boca, nunca él dijo maldad. Cristo nunca habló mentira como tú y como yo, o como nuestros hijos, que nos mienten en nuestras caras, y bien lo saben, pero nosotros los padres no sabemos. Solamente ellos y Dios saben si nos hablan con la verdad o no. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga ¿qué? Justamente, que es quién, que es Dios. Cristo, como dije, bueno, Dios bien sabía, mis hermanos, Cristo en su humanidad y nosotros deberíamos de depender plenamente de Él. De Él. Aquí vemos de la manera en como Cristo anduvo, fue maldecido, traicionado, golpeado, abofeteado, crucificado, mas ¿Él qué hacía? Nunca se defendió, no abrió su boca, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él decía, Señor, te dejo todo en tus manos. Incluso en la cruz, Cristo oró por los que lo crucificaron. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pregunta, ¿a ti te han hecho algún mal y tú has dicho, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿O has dicho, Señor, haz que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Estamos actuando como Cristo o como los discípulos? A veces sentimos odio, rabia en contra del prójimo y en nuestros corazones está el deseo de que les vaya mal. Y cuando sintamos eso, mis hermanos, debemos de ir al Señor arrepentidos y Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso si se levantan calumnias o mentiras, hablan cosas que no son en contra nuestra, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa manera es que debemos de seguir las pisadas de Cristo. Predicarnos el Evangelio de Cristo todos los días para recordar lo que Él padeció en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que como dijo nuestro hermano J.C. Ryle, si las aflicciones nos acercan a Jesús, a la Biblia y a la oración, son bendiciones. Regresemos a Hechos 12, versículo 2 y el 3. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, mis hermanos, la muerte de Santiago les parecía bien a los religiosos, a los judíos. Imagino que ellos estaban gozosos, alegres, porque este Herodes lo había matado. Quizás ellos decían, ya es un cristianito menos, y es un aleluya menos, y es un predicador menos que habrá en las calles perturbando a nuestras creencias, a nuestra tradición. Ellos se deleitaban en la muerte del prójimo, de su prójimo. ¿Por qué? Porque ellos miraban que el mensaje del Mesías era una amenaza para ellos y para su religión, al Santiago predicar de Cristo. Pero ahora Herodes solo había arrestado a Pedro por causa de los días
de los panes. Esta celebración era de 7 días de duración que comienza inmediatamente después de la Pascua judía. Ahora, versículo 4. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos son esos? 4 por 4, 16. 4 grupos, dice ahí, de 4 soldados, cada uno, para que le custodiesen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora Herodes mete a Pedro a la cárcel, bajo la vigilancia de ¿cuántos guardias? 16 guardias. ¿Por qué razón? Por la razón que Pedro en una ocasión se había escapado de la cárcel. Vamos a Hechos 5. Hechos 5, versículos 22 al 23. Hechos 5, 22 al 23 dice lo siguiente. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Recuerdan que en esa ocasión que Pedro y Juan se habían escapado? Por esa razón es que Herodes pues los puso bajo la vigilancia de 16 soldados o guardias, porque él ya en una ocasión se había escapado, pero ¿quién fue que hizo eso posible? Dios. Dios lo sacó de ahí. Pero Herodes no estaba consciente de esto, de que era Dios quien libertaba a sus siervos, quien los ponía en libertad. ¿Con qué propósito? Si seguimos leyendo, dice que él salió y siguió predicando de Cristo Jesús. No salió de la cárcel, bueno, Dios no lo sacó para después irse a la playa o a tomar una vacación, sino que él siguiendo las pisadas del Señor, predicando a Cristo, no importándole las consecuencias. Ahora versículo 5 de Hechos 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Él estaba ahí bajo vigilancia, en la cárcel. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos cómo responde la iglesia a la persecución, a la oposición. Vemos cómo responde la iglesia con oración corporativa. Mis hermanos, yo creo que si aquí en Sims comienza una persecución, no haríamos oraciones corporativas. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que viniéramos aquí a mi casa o la casa del hermano Carlos o la hermana Aurelia y nos juntáramos para hacer oración si comenzara alguna persecución y supieran que somos cristianos, que aquí nos congregamos? ¿Ustedes vinieran a mi casa para hacer oración corporativa? ¿O estarían en casa por miedo, por temor? Ya que dijeran, en cuanto nos miremos que salen de su casa, nos vamos a arrestar y vamos a maltratar a sus hijos, si es que salen. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que no saldríamos, sino que haríamos oraciones por medio de videollamadas, por WhatsApp, Messenger, para que no nos pase nada, como suelen hacer muchos hermanos.
Mis hermanos, en esos tiempos no tenían esa tecnología que tenemos hoy en día. Pero aún así ellos se juntaban corporalmente. Dice al comienzo de los libros de los Hechos que ellos se juntaban en las casas. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan, haciendo oración en las casas. Y aquí dice el texto que a pesar de que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quiero pensar que ellos estaban unánimes. Ese era el deseo de ellos. Así es como ellos eran edificados, fortalecidos y animados a seguir hacia adelante, a perseverar. ¿Qué podemos ver aquí, mis hermanos? Aquí podemos ver una iglesia perseverante, reuniéndose para orar juntos, sin temor, pero confiando en el Señor, sin importar las consecuencias. Sin importar que sean arrestados, que los pongan en la cárcel. Ellos confiaban en el Señor. Ellos estaban firmes en la convicción de su fe en Cristo Jesús. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes, dice el autor de Hebreos. Él dice, manténgase firme, sin fluctuar la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimarnos, dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Primeramente dice él, que se mantengan firmes. ¿Por qué? Porque en este contexto el autor les está escribiendo en el contexto de la persecución. Miren con qué ánimo, con qué autoridad el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, los anima, los exhorta a estar firmes sin fluctuar la procesión de su esperanza. ¿Y qué más les dice? No dejando de congregar, como muchos tienen por costumbre. Tenemos que saber, mis hermanos, que esto lo decía en el contexto de la persecución. Y hoy se utiliza mucho esta porción de las Escrituras para reprender a muchos hermanos que no se congregan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, forzando a personas que se congreguen como para meterles miedo. Hermanos, a todo aquel que es del Señor, que es de Cristo, no tenemos que forzarlo a venir a reunirse. Él sabe y conoce su necesidad de la palabra del Señor. Él sabe y reconoce su necesidad de ser fortalecido a través de la predicación del Evangelio. Pero mis hermanos, a veces utilizan este versículo para tratar de forzar a personas que no son creyentes a que se reúnan, a que se congreguen, y no es así. Pero este llamado es la perseverancia y la confianza absoluta en medio de la incertidumbre.
quien nos debe de hacer qué, nos debe de recordar a que nos aferremos a nuestras convicciones claves para superar cualquier adversidad. Y el autor los está animando, no solamente a ellos, sino también a nosotros, a no dejar de congregarnos, mis hermanos. Y yo los animo cuando estemos quizás nosotros siendo atacados por el enemigo, si fallamos, si pecamos y nos dice, mira, no te congregues, eres un hipócrita. ¿Para qué vas? Fallaste. No, mis hermanos, ahí es cuando más debemos de decir, voy a ir a escuchar la palabra del Señor para que el Señor me levante y me ayude a vencer mi pecado. Aquí no estamos bajo persecución, pero todo aquel que es del Señor, todo aquel que es de Cristo, tendrá ese deseo de congregarse. No hay necesidad de utilizarlo para forzar a nadie y mucho menos a los no creyentes. No hay necesidad de eso. Si nos vamos a reunir hoy en día, vamos a estar los que el Señor quiso que estuvieran y los que no, pues no. Y la palabra se va a predicar igual. El mensaje va a ser transmitido para ser edificados. Así que aquí, mi hermano, pues vemos a una iglesia perseverante. A pesar de la persecución, de la oposición, a pesar de que habían matado a Santiago y muchos cristianos fueron maltratados por Herodes y Pedro en la cárcel, aquí vemos una y otra vez a una iglesia que perseveraba, que seguía caminando sin cesar, sirviendo a su Señor, sirviéndole a Cristo, por gratitud, con gozo, ¿en medio de qué? Del sufrimiento, de todo esto. Así que mis hermanos, pues yo les animo a que sigamos firmes, siguiendo las pisadas de Cristo, porque Él nos dejó de ejemplo. Y si nos toca sufrir, padecer un poco por el Señor, amén. Debemos de ser como esta iglesia, como la iglesia primitiva, seamos una iglesia que persevere, mis hermanos. No es fácil. A veces los días, pues nuestros, son días donde somos atacados, estamos cansados, cargados, turbados. Pero ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, venid a mí que yo os haré descansar. Y esta iglesia ciertamente descansaba en el Señor. El Señor era su reposo, no el día sábado. El Señor es nuestro reposo. En Él podemos descansar, mis hermanos. Amén. Oremos. Oh Señor,